Razón de mi canción, el sentir del corazón son para el hombre que murió por mí en la cruz. Quiero darle mi amor, entregarle mi canción, porque en la cruz Él dio todo por mí. Solo un Dios como tú es digno de mi ser, mi gozo y mi fe. Al Rey de Reyes daré alabanza y honor, es digno del honor. Solo un Dios como tú es digno de mi ser, mi gozo y mi fe. Al Rey de Reyes daré alabanza y honor, es digno del honor. Al Dios verdadero, mi Padre, mi dueño, mi fuerza, mi todo, mi Dios poderoso. A solo un Dios como tú daré todo honor. Mi lealtad y devoción, la razón de mi canción, mi sentir de corazón son para el hombre que murió por mí en la cruz. Quiero darle mi amor, entregarle mi canción, porque en la cruz Él dio todo por mí. Solo un Dios como tú es digno de mi ser, mi gozo y mi fe. Al Rey de Reyes daré alabanza y honor, es digno del honor. Solo un Dios como tú es digno de mi ser, mi gozo y mi fe. Al Rey de Reyes daré alabanza y honor, es digno del honor. Al Dios verdadero, mi Padre, mi dueño, mi fuerza, mi todo, mi Dios poderoso. Solo un Dios como tú daré todo honor. Solo un Dios como tú, solo un Dios como tú, solo un Dios como tú. Solo un Dios como tú, solo un Dios como tú, solo un Dios como tú. Al Dios verdadero, mi Padre, mi dueño, mi fuerza, mi todo, mi Dios poderoso. A solo un Dios como tú daré todo honor. Y es al Señor solamente digno de toda honra y de toda la gloria, porque Él murió por nosotros, por Él vivimos, por Él y gracias a Él tenemos la vida eterna. Dice su palabra en 2 de Corintios 5:17 que todo aquel que está en Él es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas, y así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, en Cristo morimos, por Él redimidos del mal que hicimos.
No hay un lugar más alto en donde nosotros podamos estar en adoración a nuestro Dios que a los pies mismos de nuestro Señor.
Amén. Gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dado en su Hijo. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor en Mateo capítulo 21. La semana pasada vimos de los versículos 1 al versículo 11 y hoy vamos a abarcar otro tramo más desde el versículo 12 al versículo 17 y vamos a ver a Jesús en el templo. Veíamos la semana pasada que después de la entrada de nuestro Señor a Jerusalén el día domingo, llamado comúnmente como el Domingo de Ramos, con gritos, ramas en las calles, atuendos, una multitud gritando hosanas, Lucas nos dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Recordemos que esto lo dijo porque hasta ese momento no habían entendido el propósito por el cual el Señor había venido, que no era para liberarlos de los romanos, sino para liberarlos de sus pecados, que no era para ser coronado rey, sino para ser crucificado. Eso lo vimos la semana pasada y veíamos esta multitud tan grande gritando hosanas, gritando, pero no habían entendido realmente el propósito por el cual nuestro Señor había venido. Nos ubicamos en el versículo 12 de Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Regresamos al versículo 12 y vamos a estudiar primeramente dos versículos cuando Jesús está en el templo y vamos a ver un atributo de nuestro Señor, un atributo de Cristo. Leemos nuevamente versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos capítulo 11, versículo 11, nos dice que después que llegó la tarde, el Señor y sus discípulos se fueron a Betania para pasar la noche. Es decir, cuando Jesús llegó en esta entrada triunfal a Jerusalén, ahí estuvo hasta la tarde, pero cuando ya se acercaba la noche, nuestro Señor salió de Jerusalén y se fue a Betania. Recordemos que Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Era una aldea muy cerca allí de Jerusalén, en donde se encontraban sus amigos Lázaro, María y Marta. A nuestro Señor le encantaba ir a este acogedor lugar
y fue allí para pasar seguramente la noche. Entonces, la noche del domingo la pasó en Betania con sus amigos. Marcos nos dice, al día siguiente, nuestro Señor se dirigió al templo, es decir, el día ya lunes. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos detallan, no detallan que el Señor haya hecho un azote como lo narra Juan. Y al omitir esto, considerando también otros aspectos, podemos decir que hubo una limpieza del templo antes, la que narra Juan. Y esta que narra Mateo y los otros sinópticos sería una segunda ocasión. Entonces, la limpieza del templo por parte de nuestro Señor fueron en dos ocasiones. La primera, donde lo narra Juan, el Evangelio de Juan, y esta segunda, donde lo narra tanto Mateo, Marcos y Lucas. Nos dice en Mateo, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios. En el templo de Dios. El templo estaba construido para la adoración a Dios. Era su propósito. Era la función del templo, la adoración a Dios. Tengamos en cuenta esto. El templo fue construido para ir y adorar a Dios. Por eso dice Mateo, Jesús entró en el templo de Dios. Ahora, cuando dice entró en el templo, no es que haya entrado ya en el templo central. El templo tenía un atrio hacia uno de sus lados, tenía un atrio, y en ese atrio podían entrar también los gentiles. Recordemos que los gentiles no podían entrar ya en el templo, lo que es realmente el templo. Estaba prohibido que cualquier gentil pudiera entrar, pero sí podían entrar en el patio del templo, llamado el atrio de los gentiles, porque sí podían pasar allí. Este atrio, este patio, era lo suficientemente grande para que mucha gente pudiera estar allí. Y en este lugar, en este patio, en este atrio, estaban todos los vendedores, todos los compradores, todos los cambistas, todos los visitantes. Entonces podemos imaginar una enorme multitud, enorme gente, una enorme multitud en este lugar, este patio, este atrio del templo. Nos dice Mateo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Entonces, no había 10 personas en el atrio, no había 50 personas en el atrio, no había 100 personas, había cientos de personas en el atrio. Y en Jerusalén había miles de personas, a tal grado que la gente no podía ya posar o pasar la noche en Jerusalén, porque había tanta gente que tenía que ir a las aldeas aledañas para posar allí, u otros tenían que posar afuera en el campo. Entonces había una multitud ahí en el templo. No estaban, como ya les dije, dentro del templo, sino en el patio del templo. Era verdaderamente un mercado. Vendedores, compradores que venían de diferentes lugares. Todo esto era permitido y autorizado por los líderes corruptos encabezados por el sacerdote Anás. Recordemos que la Pascua se acercaba. Era de hecho la semana de la Pascua. Y entonces toda esa multitud iba a esa fiesta. Y los judíos tenían que ofrecer sus sacrificios en ese templo. Pero muy astutamente los líderes del templo, escuchen bien, muy astutamente los líderes del templo habían puesto reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Bueno, la Biblia decía que el animal tenía que ofrecer tenía que ser perfecto, no enfermo, tenía que ser limpio y perfecto, sin ninguna enfermedad, sin ninguna imperfección,
tenía que ser perfecto. Pero los judíos ya habían establecido, los líderes judíos ya habían establecido reglas. ¿Cuáles eran las reglas? No les permitían llevar sus propios animales, porque iban a ser rechazados. Entonces, como no les permitían llevar sus propios animales, ¿qué tenían que hacer estas personas que iban a ofrecer? Tenían que comprarlos forzosamente en el patio, en el atrio del templo, donde estaban los vendedores. Allí tenían que comprar. Y obviamente, como en todos lugares corruptos, el costo de cada animal era exageradamente costoso. Pero los judíos tenían que ofrecer sacrificio. Por lo tanto, tenían que comprar esos animales. Entonces, los vendedores obviamente exageraban en el costo y ganaban mucho dinero con estas ventas. Eso quien autorizaba, ya lo comenté hace un momento, este hombre llamado Anás. De hecho, es interesante que este atrio, que este patio se le conociera como los bazares de los hijos de Anás. Así se llamaba este mercado. Y obviamente cientos de animales, desde el más pequeño hasta el más grande. Había muchos pobres en ese entonces, como en la actualidad. Había muchos pobres que no podían comprar un animal más grande. Entonces tenía que ofrecer un animal más pequeño, un palomo, una paloma. Y entonces podían comprar estos animales más pequeños, pero de la misma manera que los animales más grandes, el costo era exagerado. A los sacerdotes, a los líderes religiosos, no les importaba la pobreza de la gente. A ellos no les importaba. Lo que querían ellos era el dinero. Entonces podemos imaginar cuando nuestro Señor Jesús entra a este atrio y ve toda la multitud y ve todos los comerciantes, todos los vendedores allí, y ve también tanto animal, tanto hedor, tanta suciedad, tanto desorden y la ambición terrible de esos líderes que reinaban en este lugar. El Señor, en su celo santo, en su santidad, echó fuera a todos ellos. ¿Qué más? Nos dice también Mateo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas. Había cambistas ahí. Había más reglas por los líderes religiosos, los líderes judíos. La regla era que no podías tampoco comprar con la moneda que tú traías de tu región. Tenía que ser la moneda judía. Tenías que pagar con dinero judío. Si no, no lo podías comprar. Entonces, si tú traías tus propias monedas, tenías que cambiarlo en este atrio también. Y obviamente, al hacer ese cambio, tenías que pagar. Entonces, gran parte de todo este dinero llegaba a las bolsas ¿de quién? Del sacerdote Anás, del sacerdote Caifás. Y de esa manera ellos hacían un gran negocio en este templo del Señor, en este templo de Dios. Y también dice que palomas, obviamente podemos imaginarnos unos cajones apiladas con decenas de palomas adentro. Cuando el Señor vio todo esto, movido por su celo, por su santidad, echó a estas personas, volcó las mesas, volcó las sillas y echó fuera a toda esa gente. Y dijo, versículo 13, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En verdad, era un robo terrible.
No podemos imaginar el enojo santo, la ira santa de nuestro Dios, de nuestro Señor, al mirar toda esa maldad de los hombres. Lo sacó con una multitud fuera del atrio, monedas tiradas por todos lados, animales huyendo en toda dirección, palomas volando hacia los cielos. Es interesante que ninguno se atrevió a decirle nada al Señor. Podemos imaginarnos por qué, preguntarnos por qué. Porque la gente veía, e incluso los líderes religiosos veían en Cristo que tenía autoridad. No una autoridad humana, una autoridad divina. El Señor tenía una autoridad divina. Entonces, ante esa situación, nuestro Señor hizo lo que tenía que hacer. En nuestros días no es muy diferente. Cuando Martín Lutero, allá por el siglo XVI, miró tanta corrupción en la Iglesia Católica, que no le importaba a la Iglesia Católica que la gente no tuviera dinero, los forzaban a comprar esas indulgencias. Martín Lutero tal vez sintió el mismo celo que sintió nuestro Señor Jesús y procedió a hacer cartas para el Vaticano y que se arreglara ese asunto considerando también a los pobres. No es correcto hacer negocios poniendo a Dios como pretexto. Entonces el Señor hizo esta limpieza del templo. Versículo 14 nos dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Qué interesante. Por un lado, nuestro Señor, airado con esta gente perversa, malvada, que los sacó, mientras esta multitud fue corrida, una minoría que era rechazada por las multitudes, fue aceptada por Cristo. Estos hombres ciegos y cojos eran rechazadas por estas multitudes, pero Cristo los aceptó, Cristo los recibió. El Señor en nada había cambiado, seguía siendo el gran Cristo compasivo y sanador. Ellos no tuvieron miedo. El ciego, el cojo, los ciegos, los cojos no tuvieron miedo. Fueron llevados hasta donde el Señor estaba y el Señor no les rechazó. No les dijo, vengan en otra ocasión, en este momento estoy molesto, vengan, ahora no puedo ayudarles. No, sino que esos ojos llenos de fuego consumidor hacia aquellas personas perversas, esos mismos ojos miraban con gran amor y con gran compasión a estos ciegos y cojos. No les rechazó, sino que les recibió y les sanó. Es la compasión de nuestro Señor. Versículo 15 nos dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, siempre habrá dos respuestas de las personas hacia Cristo. O es aceptado o es rechazado. Mientras unos le rechazan, otros le aclaman. Ante la reclamación de los sacerdotes y escribas, el Señor les responde citando otra vez las Escrituras, esta vez el Salmo 8, versículo 2. La idea es, si los niños y de los que aún maman
Dios los preparó para que le alaben, ¿cuánto más se espera que le alaben estos muchachos y jóvenes que están aquí gritando hosanas, imitando a sus padres que un día anterior estaban gritando y gritando cuando recibieron al Señor en Jerusalén? Habrá siempre dos respuestas ante nuestro Señor. Versículo 17 dice: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esto significa mucho. Dejándoles. Es triste, es muy triste, hermanos, que teniendo enfrente al Creador y único Dios, no aprovecharan, como los ciegos y los cojos, no le aceptaran. Alguien dijo: Jesús no permanecerá donde no es deseado. Dejándolos salió fuera de la ciudad. No había más que hacer. Habían visto, estos hombres habían visto el carácter de Cristo, su santidad, habían visto la compasión de Cristo que sanó a aquellos que por todos eran rechazados, habían visto que él era digno de la oración divina y le rechazaron. Entonces, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Lo que vemos aquí, amados hermanos, es que toda persona está llena de corrupción, suciedad y hedor, como estaba el templo. Toda persona está en esta condición hasta que el Señor lo limpie. Cada uno de los hombres debe reconocer su condición como ciego, como cojo, imposibilitado para hacer algo, para alcanzar la salvación y venir a Él para la sanación de su alma. Y de esa manera, habiendo sido limpio, habiendo abierto sus ojos, habiéndole levantado de los muertos, ahora sí, poder levantar la mirada hacia el cielo y poder alabarle con un corazón puro y con un corazón humilde. Toda persona debe clamar a Jesús y decirle también: límpiame. Límpiame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Límpiame de esta suciedad. Abre mis ojos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Hermanos, que esta su palabra en verdad transforme y siga transformando la vida de cada uno. Si usted no ha recibido a Cristo, usted debe entender que su alma, que su vida está llena de maldad, está llena de corrupción, está llena de pecado, de hedor, como estaba el templo. Solamente Cristo puede limpiarte. Ven a Él como estos ciegos, como estos cojos que clamaron, y Dios y Jesús los miró con compasión. Si usted ya es creyente, debe entender también que Cristo puede seguir limpiándonos, que Cristo puede seguir perfeccionándonos, que Cristo puede seguir santificándonos. Y buscamos esto, nuestra santificación, y que con voces santas, con vidas santas, podamos alabarle y clamarle por siempre y para siempre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias porque tú eres santo, eres perfecto y eres misericordioso. Gracias, oh Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Padre, bendice e ilumina con tu palabra a todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Padre.
y que sea transformado con el poder de tu palabra y que sea vivificado con tu espíritu, oh Dios. Que tu nombre sea glorificado por siempre y para siempre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén.